Siguiendo con la misma tónica del ejercicio 1, este problema número 2 va a ser relativo a balanzas de masa en estado estacionario sin reacciones químicas. El jugo de naranja fresco contiene un 12% en peso de sólidos y el resto es agua, y el jugo de naranja concentrado contiene un 42% en peso de sólidos. Al principio se usaba solo un proceso de evaporación para concentrarlo, pero los constituyentes volátiles del jugo escapaban con el agua y el concentrado perdía sabor. El proceso actual resuelve este problema derivando una fracción del jugo fresco antes del evaporador. El jugo que entra al evaporador se concentra hasta un 58% en peso de sólidos y la corriente de producto del evaporador se mezcla con la corriente derivada de jugo fresco hasta que se logra una concentración final de cero. Dibuje el diagrama de flujo del proceso, determina los grados de libertad, escriba el orden de las ecuaciones a resolver y estime la cantidad de producto obtenido por cada 100 kilogramos de jugo fresco alimentado al proceso y la fracción de alimentación que se desvía al evaporador. Entonces, aquí nos están dando hartas claves antes de empezar. Primero, vayamos de abajo hacia arriba. Me están pidiendo 100 kilos de jugo fresco de alimentación. Entonces, a priori, esa podría ser nuestra base de cálculo. Luego, nos están hablando en todo momento de que el 12% está en peso. Por consiguiente, nuestro balance de masa va a ser justamente de masa y no de moles. Dicho esto, podemos continuar con nuestro procedimiento general descrito en el problema 1. Lo primero, dibujar el diagrama de flujos. El diagrama de flujos que yo entiendo es que hay una derivación o un bypass de parte del jugo fresco que luego se mezcla tras ser evaporado una otra parte. La base de cálculo que me establecí fueron los 100 kilos, debido a que me pareció razonable esa proporción, también la tenemos para calcular. Luego, completar con la información del enunciado. En el enunciado me dan datos de sólido y agua, y yo las completé mediante lo que decía el mismo. Es importante destacar que el bypass simplemente es un punto de división, no cambian las composiciones. Por lo tanto, la masa que sale al bypass es la misma, la composición másica es la misma, solo cambian los flujos en sí. Luego, asignar nombres a flujos y composiciones no conocidas, que en este caso serían todas estas, solamente flujos másicos, y viene el análisis de grados de libertad. Como yo les dije, a mí me gusta partir con el proceso y luego con cada una de las etapas. Pero porque inicien o no, eso es libertad y gusto de ustedes. Lo importante es considerarlos todos. Entonces, la variable, el flujo inicial, yo lo consideré y lo denominé M0. M0. Entonces, nuestros flujos serían M0, M3 y M5. Las composiciones que tengo serían las composiciones de agua y de sólido de cada una de estas componentes. Y aquí, ojo, la número 3, como es un proceso de evaporación, solamente tiene componentes de agua. Por lo tanto, yo tengo dos opciones para hacer el análisis de grado de libertad. Yo la puedo escribir y después la elimino porque es un dato que yo conozco. Por ejemplo, la composición de sólido en 3, yo sé y es un dato que tengo que puede ser una composición igual a 0. Así que la puedo poner como dato, pero la debo incluir como variable. En mi caso, yo no la incluí, pero ustedes la pueden incluir. De hecho, se recomienda para que no se pierdan, pongan todas las cosas que ustedes estimen necesarias. Yo la eliminé porque yo sé que esa corriente es conocida y yo no tengo esa corriente. Yo sé que la corriente de sólido de 3 es 0 o la corriente de agua en 3 es 1. Así que al menos con tener una de las dos ya tengo los datos completos.
podrían haber simplemente eliminado ambas, dado que ambas variables son 1 o 0, o sea, no son variables reales del proceso. Entonces, a menos que se hubiese evaporado un volátil que nosotros podríamos haber trazado, se hubiera evaporado una parte del sólido. Pero en nuestro caso, nuestro sistema es más sencillo. Dicho eso, vamos a ver los datos. Los datos que yo tengo son la composición de entrada y las composiciones de entrada del flujo 5 y del flujo 3. En este caso yo escribí sólido, podría haber sido agua, podría simplemente no haberlo considerado. Y las ecuaciones del balance de masa, que serían la global y la sólida. ¿Por qué no incorporé el agua? Porque solamente hay dos componentes, sólido y agua. Por lo tanto, balances de masa por especie puede ser 1. ¿Por qué? Porque el otro se deriva del balance de masa. Es decir, si yo tengo sólido y agua, si yo hago el balance de masa del agua, el del sólido simplemente es restar 1 menos lo que me dan las composiciones o las masas de agua. Así que por eso solamente se considera 1. Y de datos de ecuaciones adicionales no hay. Por lo tanto, mis grados de libertad me dan 0. Yo con esta información puedo obtener ya los valores de las incógnitas que tengo. Ahora vamos a los análisis de grados de libertad del bypass. Los flujos siguen siendo M0, ahora se agrega M1 y M2. Las composiciones que yo conozco son las composiciones de entrada y las composiciones del bypass. Como dato, tengo flujo y las composiciones. Y aquí viene lo importante del bypass. En las ecuaciones de los balances de masa, yo solo puedo considerar una. ¿Por qué? Porque la composición del bypass siempre es la misma en ambos flujos que separan. Por lo tanto, no puedo hacer un balance por especies. Solo puedo hacer el balance global. Eso es lo que pasa en un bypass o en una corriente donde hay solo división de flujos. Datos y ecuaciones adicionales no hay. Entonces, si yo estimo los grados de libertad, me da igual a 1. Es decir, necesito una información adicional para poder definir bien el sistema. Siguiendo con eso, vamos a ver el evaporador. Los flujos son M1, M3 y M4. Las composiciones son las composiciones de estos flujos. Como dato, yo no tengo un flujo de dato conocido. Y de composición, tengo todas las composiciones conocidas. Uy, filo. Ecuaciones globales, me queda la global y la de los sólidos, porque aquí sí existe un cambio de especie. Y, o sea, hay una distribución diferente de las especies. Y en datos y ecuaciones adicionales no hay. Los grados de libertad serían igual a 1. Finalmente, para el punto de mezcla, las variables de flujo son M2, M4, M5. Las composiciones son las composiciones de sólido y agua de estos mismos flujos. No existen datos de flujo, sí todos los de composiciones. Ecuaciones de balance de masa, ya que hay una distribución de las masas de los sólidos y del agua dentro de las corrientes. Existe una ecuación de sólido y una global, y no existen ecuaciones adicionales. Los grados de libertad serían igual a 1. Establecer el orden de la resolución. Como en este caso hay dos sistemas con grados de libertad mayor a 0, el orden de la resolución sí es importante. Se recomienda resolver primero los sistemas con 0 grado de libertad y luego, a partir de estas respuestas, los con más grados ir del orden ascendente de los grados de libertad, es decir, 0, 1, 2, etc. En este caso, da lo mismo cuáles yo elija, porque puede ser, porque hay algunos que, ambos, o sea, todos los sistemas que tienen grados de libertad es un grado de libertad, pero si hubiese habido uno de 2 grados de libertad, conviene primero resolver uno con 1, luego con 2 y así sucesivamente. Yo propongo este orden de solución. Pueden haber más y es importante destacar algo. No es necesario hacer el balance del evaporador. En mi caso de mi propuesta de solución, porque yo considero global, punto de mezcla y bypass, porque ahí yo ya defino todos los flujos. Pero hacer el balance del evaporador puede servirme como ejercicio para comprobar los resultados. Se los dejo como propuesta.
El balance de masa, lo mismo que habíamos dicho la vez anterior. No existe acumulación, ni generación, ni consumo. Entonces, las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida. Lo mismo. Vamos a partir con el sistema completo, con el proceso. El global sería igual, la suma del flujo inicial es igual, la suma de las salidas es igual a la suma de entrada. En este caso sería M0 es igual a M3 más M5. Y sólidos simplemente se multiplica la masa del flujo por la composición másica de este mismo. Reemplazo cada una de las variables y logro el valor de M3 y M5. Luego voy con los resultados que ya tengo al punto de mezcla. Yo ya tengo M5. Entonces reemplazo con los valores que tengo de M5 en mis dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces obtengo M2 y M4. Finalmente, ya tengo M2, me falta solamente M1 y con el balance global, es decir, de flujos másicos totales, sería el valor que puedo obtener desde el bypass para hallar el monto de M1. Entonces, como resumen de la resolución general de los balances de masa sin reacción química es, lo primero, leer detenidamente. Después, dibujar diagramas de flujo. En tercer caso, determinar la base de cálculo. Completar la información con la del enunciado. Asignar nombres a flujos y composiciones no conocidas, en el caso de que se pueda generar relaciones entre variables. Análisis de grado de libertad. Establecer orden de resolución y el balance de masa.